Un pueblo desterrado y condenado a vivir en campamentos de refugiados durante 42 años. Un muro que divide familias y territorios. Mujeres que fundaron un estado en el exilio. Un pueblo que nos trae la tradición beduina y habita uno de los desiertos más grandes del mundo. Son los saharauis. Les dicen hijos de las nubes. Estamos en África, en el Sahara Occidental, para contar uno de los conflictos más silenciados del planeta. El Sahara Occidental fue colonia de España en África durante casi un siglo. Era considerado provincia número 53 del Estado español. En 1973, los saharauis conforman el Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional que reclama la independencia. Pero en 1975, Marruecos, aprovechando la crisis política interna de España, invade el Sahara. España abandona a su colonia y negocia un acuerdo con Marruecos y Mauritania. Les entrega el territorio del Sahara a ambos países a cambio de quedarse con derechos de pesca. Aunque ese acuerdo fue desconocido por las Naciones Unidas, el Reino de Marruecos avanzó sobre las principales ciudades del Sahara mientras las tropas españolas se retiraban. El Sahara Occidental, su pueblo y sus riquezas se repartieron como un botín. Entre fines de 1975 y comienzos del 76, en un intervalo de pocos meses, más de 150.000 saharauis lograron llegar a la frontera de Argelia, que les brindó refugio. Entre esos miles de refugiados estaba Suelma Beiruk, que escapaba con su hijo. Suelma era además una joven militante del Frente Polisario. Pasaron más de 40 años. Suelma Beiruk continúa viviendo en los campamentos de refugiados y es actualmente vicepresidenta del Parlamento africano en representación de la República Árabe Saharaui Democrática, que declaró su independencia y formó un gobierno en el exilio. Suelma, estamos en una jaima, ¿no? Que es la tienda tradicional de la cultura beduina, ¿no? De los saharauis en el desierto. Y la jaima sigue siendo aún en este campo de refugiados parte de la vida cotidiana, ¿no? De los saharauis.
Sí, de hecho la palabra jaima es la tradición, es la tradicional, la jaima tradicional, que es una jaima que se hace, que se confecciona de lana de camello y de cabra mezclada. Esa es la jaima que hacían las mujeres, la confeccionaban y hacían el llamado tuisa para coserla y para montarla. Tuisa porque era Tuisa una porque tarea es un colectiva. grupo colectiva, porque venían las vecinas, las familiares y los conocidos para hacer. Es un día en el que preparan la comida para todos los que van a hacerlo y preparan un manjar y leche, carne, dátiles y todo eso, y hacen la jaima y están con la dueña de la jaima hasta que se la montan y bueno, ya está. Entonces ya el resto ella lo va terminando, lo va ultimando. Pero esta es la tienda porque cuando hemos llegado aquí, en estas condiciones en las que hemos llegado, todo esto es totalmente inhóspito, no había absolutamente nada. Entonces, las jaimas ya tradicionales ya no existían, porque ya no había la lana, porque ya no había el ganado, porque no... éramos condiciones totalmente diferentes y totalmente y todo inhóspitas, totalmente inhóspitas. Entonces hemos empezado con estas tiendas. Bueno, esta foto es de acá se ven, ¿no? Sí, algunas de esas tiendas de los orígenes de los campamentos. Aquí verás como alrededor no hay ninguna construcción. Esto era todo jaimas. Incluso la cocina se le hacía una pequeña jaima al ladito de la jaima esta y se hacía. Esta, pues ya ves, mi foto con mi tío que en paz descanse, que es el mártir Hamad, que es muy conocido. Y bueno, aquí está mi hijo y el hijo de mi otro tío, que también es mártir. ¿Esta foto es del año? Esta es del 78. 78. Sí. Y te ves una niña acá, muy joven. Bueno. Cuando llegaste a este campo de refugiados, ¿cuántos años tenías? Tenía 16 años. Tenía 16 años. Sí. Y bueno, y tenía 16 años, me consideraba mujer, porque como todas las responsabilidades recaían sobre esa juventud en aquel entonces pues ya nos considerábamos personas maduras y personas ya con una edad para enfrentar a todas las dificultades que existían en aquel entonces. A pesar de que ahora tenemos casas, primero fueron de adobe, ahora cada vez son de bloques de cemento, pero en verano, por las mañanas se puede estar en la casa, pero al empezar la tarde es insoportable. Entonces es la tienda es la jaima donde hay que estar. O sea, que uno se traslada de la casa. Exacto, son complementarias, son complementarias. De acuerdo a las condiciones del tiempo. Y en invierno, por la mañana hay que salir hacia la tienda y de noche, como hace mucho frío, pues volver a la casa. Es por eso que son complementarias y ahora en nuestra cultura, en nuestra forma de vida que se ha creado aquí en los campamentos de refugiados, es siempre necesario con la casa una jaima. Los campamentos de refugiados están en territorio de Argelia.
pero en la práctica, la administración de esta zona es responsabilidad de la República Saharaui. Alrededor de 160.000 personas viven en los campamentos. Con el tiempo se han convertido en verdaderas ciudades. La saharaui es una sociedad musulmana abierta y de cultura afroárabe. Aquí se habla hasanía, un dialecto del árabe, pero la segunda lengua es el español, herencia de los años de colonización. A pesar de los intentos por generar recursos propios, el pueblo saharaui depende para su subsistencia de la ayuda humanitaria internacional, que se ha reducido notablemente en la última década. Condenados al destierro, en estos campamentos, fundaron escuelas, hospitales y las instituciones del Estado. Esto me trae recuerdos. Ahora estoy emocionada porque me recuerda a esos primeros días tan duros, tan difíciles, que hemos empezado todo, la construcción del Estado saharaui, el organizar esto, el construir, el darle vida a todo esto. ¿Y qué hacías tú, Suelma? ¿Cómo fue tu primera tarea acá en el sistema educativo? Trabajaba en lo político, en la concienciación de las mujeres, la movilización, pero al mismo tiempo mi trabajo, que es el que más me gustaba, era el trabajo de educadora. Yo iba a los jardines de infancia, pero no existían. En aquel entonces montábamos pequeñas jaimas y con el esfuerzo y la voluntad de las mujeres y del Estado saharaui, pues hemos ido construyendo donde hay mujeres. Una política educativa en el exilio. En el exilio, en el exilio. Volviendo a las fotos y a ese testimonio que está aquí de cuando llegaron a esta zona tan inhóspita, la Hamada, así se llama. La Hamada. ¿No? Es decir, piedra y hay arena. mucha calor y hay mucho frío. Hamada es ay, qué frío, ay, qué calor. Eso es el sentido del Hamada. Llegaron aquí, Suelma, en el año 1975. A finales del 75. A finales. Yo llegué en noviembre del 75. En noviembre. Sí. Pero fue un éxodo, ¿no? Totalmente. Hablaba aquí con algún compañero saharaui y me decía, el pueblo saharaui, al revés que otros pueblos, hizo una trayectoria distinta, porque su éxodo fue del mar al desierto. Al desierto, exacto. ¿No? ¿Cómo fue ese éxodo que, recordemos, empezó cuando se produjo la invasión militar de Marruecos? Exacto. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te sorprendió? ¿Ya tenías un niño? Sí. En aquel entonces las saharauis se casaban con una edad temprana. Y bueno, yo ya tenía, a los 15 años, ya tuve mi hijo, mi primer hijo. Y cuando un día de repente estaba en el ayuno, estaba en mi casa y mi hijo estaba con mi madre en casa de mis padres. Y cuál fue mi sorpresa, que de repente un amigo nuestro, creo que es un comandante del ejército español, muy amigo nuestro, muy amigo de mi familia, vino a avisarnos, nos dijo, España os ha traicionado y
los marroquíes están entrando en los cuarteles militares donde estaba el ejército. Están saliendo los españoles y están entrando los marroquíes. Sí. Y salí asustada, llorando, corriendo hacia mis padres, porque fue un momento de terror, de miedo, porque me dijo que ya estaban entrando, pero de hecho el camino que yo hice entre mi casa y la de mis padres, ya estaban los tanques llegando, se veía el ejército con sus coches por ahí, por las calles, entrando en las calles y buscando, viendo a tanques en las calles. Entonces, cuando me acerqué a mi casa, ya estaban todos los vecinos, todos los familiares en las puertas, todo el mundo llorando. O sea, una situación, una imagen que todavía la tengo, que marcó, porque me encontré con mi madre, con mi hijo, con otra sobrina mía, la hija de mi hermana mayor, que había salido ya al Frente Polisario, había viajado ya hace un mes antes, y estaban todo el mundo asustado, que no sabía qué hacer, y que no sabían que si era entraban y salían, o que ya entraban para quedarse definitivamente. Entonces la gente llorando, las madres, los niños por la calle gritando. O sea, un momento verdaderamente de terror. Y decidiste salir, y decidí, lo mejor por tu seguridad era salir. Decidí, porque yo sabía que ellos lo primero que iban a hacer es coger a todos aquellos, sobre todo la juventud que ha estado trabajando. Vos ya eras una militante por la independencia. Claro. Yo llevaba ya más de un año como militante del Frente Polisario en el 74. Hay que ubicarse, Suelman, que son los años de las luchas por la liberación. Sí, en todo el mundo. Y en África, En África, sobre todo, son las luchas de liberación en toda África. Entonces, pues yo, sin pensármelo dos veces, no sé cómo ni nada, le dije a mi madre: ¿me das el niño? Porque yo voy a salir. Y ella me dice: no, deja conmigo el niño y tú puedes salir y vuelves mañana. Le digo: vuelvo, pero ¿qué le vas a hacer tú a un niño que no tiene? Yo le doy de pecho, y me dio una lata de leche en una bolsa con un biberón, y salí pensando que iba a regresar el siguiente día. Le dije: voy a pasar la noche aquí cerquita, a los alrededores del Ayun, y mañana ya regreso cuando esto se calme. Pero así fue con todo el mundo. Ahí, en ese momento, yo creo que me paré un momento para pensar que iba a salir para volver, pero la inmensa mayoría no se lo pensó. No pensó en... Tenían que salir, pero nuestra sorpresa fue que nos persiguieron con los bombardeos. Entonces, donde iba la gente, iba la aviación marroquí bombardeando. En Amgala, en Tfariti, en Hausa, en Jdeiriya, en Mudreiga, etcétera, etcétera. O sea que iban detrás con la intención... Además con, digamos, bombardeos con napalm. Con napalm y fósforo. Y con la única intención de hacer desaparecer al pueblo saharaui. Era un genocidio. Bombardeos contra la población civil. No se equivocó Eduardo Galeano cuando escribió que los campamentos están en el más desierto de los desiertos, en una vastísima nada donde solo crecen las piedras. Muy pronto aprendimos que el viento que sopla en el Sahara se llama siroco, un viento helado en el invierno y ardiente en el verano. Pero la supervivencia en esta tierra tan hostil no es un milagro. Es el fruto de la experiencia beduina y los saberes de la cultura nómada que ancestralmente habita el Sahara. Aquí encontramos una noción de hospitalidad que no conocemos en Occidente. El ser humano no podría sobrevivir sin la hospitalidad del prójimo en la geografía extrema del desierto. Me impresionó mucho conversando con
con algunas mujeres que también tienen memoria de esos años iniciales. Sí. Ella lo definió, aquí había condiciones para el exterminio. Totalmente. Y esa era la intención también de los marroquíes. Se pensaban que aquí era una forma, era un lugar para un exterminio. Aquí nadie en ningún momento, ni nosotros mismos en un principio pensábamos que aquí se podía vivir o se podían resistir quizás un mes o 2 o 3, pero no más de 42 años. Somos sobrevivientes de esa situación. Y muchas de las generaciones, cuando hemos llegado por las epidemias, el sarampión, la tosferina, la deshidratación, la desnutrición, generaciones enteras casi se fueron. Aquí no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera el agua. Pero sin embargo, la voluntad de los saharauis y sobre todo la voluntad de la mujer hizo y creó vida en este lugar. Desde un inicio hemos pensado que sí, vamos a estar aquí mientras haya guerra, mientras no retornemos a nuestro país, pero hay que organizarlo, hay que hacer escuelas para estos niños que están aquí. Hay que hacer hospitales para atender a toda esta gente, a todo un pueblo que en su inmensa mayoría están en medio del desierto. Y lo primero que se ha hecho es eso. Primero, hacer jaimas grandes como escuelas o como hospitales. Pero inmediatamente hemos pensado en la idea de hacer adobe, de hacer campañas de adobe, y se hacían por la noche porque de día estábamos haciendo otras cosas, o enseñando, o buscando leña, o trasladando, o distribuyendo víveres, o el agua, o organizando las jaimas, o ayudando a construir jaimas con restos de melfas, porque era lo único que había. Y de noche y por la noche se construía. Se hacía adobe para construir. Lo curioso es que esa intención o esas aspiraciones anexionistas y de genocidio que tenían los marroquíes para con el pueblo saharaui, esto todo volvió en su contra, porque se terminó afirmando esa identidad. Exacto. Y unificando. Nos hemos unificado y nos hemos confirmado como identidad. Si en aquel entonces habían unos en Mauritania, otros en Argelia, otros en España y tal, no, ahora es un pueblo. Sí. Entonces es un pueblo muy fuerte y que tiene claro qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos y está dispuesto a seguir defendiendo ese derecho hasta lograr su independencia. Con decenas de miles de refugiados y en medio de la ocupación militar, los saharauis proclaman la independencia el 27 de febrero de 1976. La flamante República Árabe Saharaui Democrática le declara la guerra a Marruecos y Mauritania. Aunque pocas mujeres fueron al frente, todas recibieron instrucción militar. La guerra se prolongó por 16 años. Mauritania se retiró pronto del conflicto, pero Marruecos atrincheró sus fuerzas en las zonas más ricas del Sahara Occidental, quedándose con la costa marítima y los yacimientos de fosfato. En los años 80, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, comenzó a construir un muro en la zona de conflicto.
Cuando la guerra concluyó con un alto el fuego en 1991, el Sahara estaba dividido en dos, por un muro que siguió creciendo, hasta convertirse en el muro más extenso del planeta, luego de la muralla china. En ese proceso, ¿no?, en el marco de las luchas por la independencia, de la revolución por la independencia, las mujeres asumieron como un rol fundante de la estructura del Estado, porque los hombres estaban en la guerra. Exacto. Exacto. O sea, el Estado fue fundado, no solamente la organización de los campamentos, sino de las instituciones. El Estado fue fundado por las mujeres, porque son ellas en las que ha recaído esta responsabilidad. Ese mismo desafío que los hombres han hecho en el campo de las batallas y en el enfrentamiento con el enemigo, lo han hecho las mujeres construyendo las instituciones del Estado saharaui, del joven o del nuevo Estado saharaui. Y de hecho, actualmente, gracias a todo ese trabajo, a ese esfuerzo, se consideran como los campamentos de refugiados más organizados de todo el mundo. Se habla de dos muros. Cuando uno se acerca a esta geografía y conoce la historia y la lucha del pueblo saharaui, de dos muros. Uno, el muro del silencio, porque se sabe muy poco. Sí. De este pueblo, de su historia, de lo que aquí sucede y estamos contando. Pero hay otro muro, se lo llama el muro de la vergüenza. Y ese muro, ¿qué extensión tiene, Suelma? El muro de la vergüenza tiene como 2.700 kilómetros, construido por los marroquíes. Por los marroquíes, con la ayuda de Arabia Saudí, con la ayuda de ingenieros de los Estados Unidos, con la ayuda de Francia, de España y de muchos otros. Y decimos que es el muro de la vergüenza porque de hecho es un muro de la vergüenza, porque divide a las familias saharauis y porque está hecho para... ¿Por qué las divide? Porque hay una parte que está en las zonas ocupadas, la otra parte donde está la parte que está ocupando Marruecos, y la otra parte son las zonas liberadas del Sáhara. Entonces, quieras o no, divide las familias. Hay familias divididas totalmente, muchas familias en la otra parte. En la zona ocupada. Exacto, no pueden ver a la familia que está de este lado. Aquí. Y en tu caso, sí. Suelma, en tu caso personal, quedó parte de tu familia del otro lado, en la zona ocupada por los marroquíes. ¿Quiénes quedaron allí? Ahí quedaron mis padres y mis hermanas. Nosotros somos 9, 6 hemos venido para acá y 3 hermanas mías menores se quedaron por ser las más pequeñas con mis padres. Y mi padre se quedó con ellos y todos mis tíos y el resto de mi familia vinieron a campamentos de refugiados. Y este es el caso de todos los saharauis. Es el caso. No hay familia saharaui que no está dividida, parte en las zonas ocupadas y parte en territorios liberados o en campamentos, de refugiados. Me contabas el otro día cuando compartíamos un té que... Bueno, por estos años, ¿no?, de estas fotos blanco y negro, cuando recién arrancaban los campamentos, estabas arreglando tu jaima y vinieron tus niños. ¿Me cuentas esa historia? Sí. Es verdad, un día estaba poniéndole esta parte de la jaima, el forro de dentro de la jaima, y un día haciéndolo, y es un trabajo muy fuerte que necesita de un esfuerzo, y estando... De repente llegan mis 2 hijos, los mayores, pero en aquel entonces eran pequeños, y vienen porque no sé si estaban con los amigos jugando, hablaron de abuelos, no sé, y me dicen, pero mamá, ¿por qué nosotros no tenemos abuelos? ¿Qué pasa? Y se me cayó el cielo encima y el alma, porque no sabía qué responderles. Decirles que hay una guerra que nos ha dividido, qué tal, eran muy pequeñitos, y eso era muy fuerte. Decirles que murieron y me decían, ¿y por qué lloras? ¿Es que nuestros abuelos murieron? ¿Por qué lloras? Cosas así. Y momentos como estos yo sé que pasan a diario, y esto es el pan de cada día en la vida que hemos pasado. Pero aún así
aún así esto es muy, muy duro, muy fuerte, pero aún así los saharauis no nos doblegamos, los saharauis seguiremos luchando, seguiremos aguantando todo lo que hay que aguantar para una sola cosa, volver a nuestra tierra, volver libres e independientes. Y de eso, lo único de lo que estamos seguros es que existe la muerte y vamos a morir, y que también vamos a retornar a nuestras tierras. Nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, pero vamos a volver. Por aquí tengo una foto, ¿no? ¿Cuánto tiempo después pudiste ver a tus padres? 25 años. Pude ver a mi madre, porque mi padre nunca le han dejado salir del Ayun. Esta es una vez que... ¿Esta es la foto? Sí, sí, exacto. Después de 25 años pude ver a mi madre. Ya no le recordaba la cara, ni ella me recordaba a mí la cara. Ya no me acordaba, porque no había ningún tipo de comunicación de posible. Comunicación, porque no, en aquel entonces no había medios. Los medios que existen ahora ya no, en aquel entonces no existían. Entonces no se conocía nada. Ellos no sabían quiénes viven, quiénes murieron, ni nosotros sabemos quiénes viven. Y de repente un día me informan de que mi madre está en Canarias, que pudo salir porque estaba enferma y tenía que hacer un control allí. Y me fui y la pude ver. Y esta es una foto que cuando la vi. Y fue un momento muy emocionante, porque fuimos todos los que hemos podido, mis hermanos, mis hermanas y yo, fuimos a verla. Y bueno, y ella preguntaba y preguntaba y preguntaba, y quería saber cómo lo hemos pasado desde Había que contarle 25 años. Exacto, y decía... Y decía, contarme, ¿y cómo lo habéis pasado? ¿Y cómo habéis resistido? ¿Qué habéis comido? ¿Qué come la gente? ¿Qué tiene la gente para sobrevivir y para todo esto? Y bueno, y yo le decía, para un poco animarla, y entre todos le decía, mamá, pero bueno, allí la vida es muy normal, nos reímos, la gente se casa, se divorcia, vive, muy normal, la vida es muy normal. Y le digo, pero ¿por qué lloras? Y ella lloraba. Dice, porque no te has separado de tus hijos. Si tú te hubieses separado de tus hijos de la forma que me pasó a mí, seguro que sufrirías. ¿Cuántos hijos tuviste, Suelma? 4. 4 hijos. Aquí están los mellizos. Están aquí los mellizos. Yo he tenido, que nacieron aquí en este nacieron sí. Nacieron en 92, mis mellizos, sí. Aquí los tengo. Dejamos los campamentos de refugiados para conocer las zonas liberadas por los saharauis tras la guerra con Marruecos. Es una angosta franja, delimitada a un lado por el muro marroquí y al otro por la frontera con Mauritania. El paisaje del desierto cambia paulatinamente. La estampa de las acacias recorta el horizonte y nos regala sombra para el descanso.
Nos dirigimos al ayuntamiento y zona militar de Bir Lehlu, situada al noreste del muro levantado por Marruecos. A lo largo de los 2.700 kilómetros del muro, los marroquíes sembraron 10 millones de minas antipersonales. Según datos de Naciones Unidas, esta es una de las zonas más minadas del mundo y 2.500 personas han resultado mutiladas o asesinadas por las minas esparcidas desde 1975. Taufik Salama es el hijo mayor de Suelma Beiruk. Trabaja en una organización no gubernamental que se ocupa de la destrucción y limpieza de minas. Intento averiguar un poco dónde están los nómadas, dónde vive la gente. Visitamos un frig, así se llaman los grupos de jaimas de familias que preservan su tradición nómada y se desplazan por el desierto buscando pasturas para el ganado y la cercanía de pozos de agua. Cada jaima que veo, pues paro, me siento con ellos, saludo y eso, y les informo generalmente del peligro de las minas, de que no las deben tocar, los pasos que deben hacer en caso de que se encuentren en un campo minado, cómo las deben señalizar un poco lejos de ellas y que nos avisen a nosotros, a la alcaldía aquí o a la región militar que está a 15 kilómetros de aquí. Tengo aquí un libro de poemas, ¿no? La poesía saharaui, que además es poesía de esta nueva generación, ¿no? de jóvenes que tienen la edad de tus hijos. Hay un hermoso poema por aquí que, como solo lo hace la poesía, habla de esto, ¿no? De lo que va quedando pendiente, de lo que le quedan pendientes a las familias divididas. Sí. Y se llama Poema Pendiente. Mirá qué lindo, ¿no? No hay verso ni poema, no hay palabras que puedan dibujar el batir de unas alas al viento, ni la sonrisa que regala el amanecer, ni la mirada que abre las puertas del mundo. Y sin embargo te debo un poema, unos versos, que en mi corazón yacen hace mucho tiempo. Una canción pendiente, de otro siglo, de otoño, una oda de arena, de pies descalzos en una duna. Aún te debo un poema como aquel segundo que transformó para siempre nuestras vidas. Exacto. Ese segundo que transformó para siempre las vidas. Exacto. Sin ser conscientes ustedes que eran actores de ese momento histórico, que así iba a ser, ¿no? Sí, sí. Totalmente, sí, sí. No éramos conscientes de que íbamos a ser los actores de estos momentos y de todos estos hechos históricos que han pasado a ser muy importantes en la vida del pueblo saharaui. ¿Y cuántos abrazos pendientes y cuántos besos pendientes? Exacto, exacto. ¿No? Y cuántas lágrimas, creo, porque las lágrimas a veces son por una razón triste, pero a veces de emoción y de alegría también se llora, y creo que pendientes tenemos muchos abrazos, muchos besos, muchas lágrimas. Sí. Vivo en Madrid y llevo, la verdad, que casi 13 años entre España y los campamentos de refugiados, mi lugar de origen, donde nací. Pues cuando regreso a los campamentos, realmente lo que más me gusta es eso, el estar en familia. Curiosamente es el único lugar, incluso sabiendo que no es mi patria, pero es el único lugar en el que me siento
que estoy en casa. Yo personalmente llegué a la conclusión de que siendo saharauis, sobre todo en el caso de los que hemos nacido en los campamentos de refugiados, divididos y separados de nuestras familias y de lo que es nuestra patria, es una obligación por muchas decisiones o por distintos caminos que recorras en esta vida, aunque quieras irte, alejarte, pero siempre con la obligación, creo yo, de no perder ese amor a la patria y saber cuál es el objetivo común. Es algo que desde pequeño lo vives, lo palpas, no puedes escapar de ello. Es difícil mantener esa fe y mantener esa voluntad de seguir por la vía pacífica cuando ves que casi todo el mundo te da la espalda. Y no solo eso, cuando ves que es una causa justa y que la gente sabe y reconoce que es justa. La mayoría de los jóvenes, como Hamdi, hacen sus estudios en el exterior a partir de convenios con Argelia, España, Libia y Cuba. Aunque los campamentos fueron un refugio provisorio, la vida transcurre con su cotidianeidad. Esta es una boda y en esta jaima celebran las mujeres, invitadas por la madre de la novia. Las mujeres saharauis han desarrollado relaciones de género más igualitarias que otros pueblos islámicos. No hay femicidios y la violencia machista se castiga con la exclusión comunitaria. Y si de prejuicios se trata, Suelma, ¿tenés que convivir con otro prejuicio vinculado a tu religión? ¿Sos musulmana, practicante, sos una mujer de fe? ¿Convivís con ese prejuicio, sobre todo cuando andás por el mundo? Sí, sí. Desgraciadamente, cuando se ignora, nunca se puede llegar a conocer la realidad, sea como sea la realidad. Y en nuestro caso, cuando nos ven con el melfe, que el melfe para las saharauis es la identidad, lo dice todo, es nuestra identidad, pero con esta melfe hemos podido llegar a lo más alto, hemos podido llegar a las universidades, hemos podido llegar a los laboratorios de investigación. Las mujeres saharauis son médicos, son ingenieros, son maestras, son profesoras, han llegado a todo lo que se puede, a lo que se puede llegar con esta misma melfe, que siempre es nuestra identidad. Tiene un valor identitario y político enorme, ¿no? Y no es nada obligado a nosotras. No, nadie nos obliga a llevar un manto, pero es nuestra tradición, lo hemos llevado desde siempre y es más, creemos que las mujeres saharauis con esto son mucho más guapas, más bonitas y más identificadas. Sin embargo, cuando nos ven con el manto se piensa que una mujer con un manto, musulmana, árabe, que viene de África, bueno, esto. Incluso a veces hablan pensando que no entiendes ni español, ni francés, ni inglés, pero estos son los prejuicios y muchas veces en las conferencias que hacemos en España y en otros países del mundo nos hacen preguntas de estas. ¿Vosotras sois mujeres árabes, africanas y cómo es que estáis emancipadas? Sí, de toda la vida.
la sociedad saharaui nómada, las mujeres han estado emancipadas. Quizás no tenían niveles, no han estudiado, porque en aquel entonces no habían escuelas ni universidades, pero dentro de la sociedad tradicional saharaui jugaban Las mujeres siempre jugaron un papel muy importante, muy importante. En este momento donde la humanidad parece ir al suicidio, Sí. Donde el proyecto de Occidente nos lleva al suicidio, ¿no? ¿Qué crees que tiene para decirnos este pueblo que son los pequeños de la historia, ¿no? Los que hacen el trabajito de hormiga, los silenciados, los que han aprendido a habitar un desierto que no está desierto, Sí. ¿no? Sí. ¿Qué crees que tenemos que escuchar con atención de su forma de ver el mundo, de vuestra cosmogonía, ¿no? De su forma de habitar este territorio? De hecho, yo creo que hay muchas cosas, muchos valores que se pueden aprender de estos pequeños pueblos, por ejemplo, del pueblo saharaui. Nos ven pequeño, un pueblo pequeño, aislado, nos intentan aislar, intentan callarnos y que no se escuche nada de nosotros, pero ahí estamos, ahí seguimos resistiendo. Nosotros somos un pueblo que de muy poco, lo poco que tenemos, lo compartimos. De ese modo, si no fuera así, no se sobrevive No en el se puede desierto, ¿no? sobrevivir. Y ustedes han visto aquí en una jaima, se hace la comida para esa familia, pero si llega una persona más, o dos, o tres, lo comparten. Quizás no salen todos satisfechos que han comido lo suficiente, pero bueno, satisfechos. Además, lo han compartido. Las jaimas están abiertas. Están abiertas. ¿No? La familia entra, no sale. solamente es la familia, el padre, la madre, son los tíos, son los abuelos, son los primos, son los vecinos. Eso son en momentos de alegría, los tienes allí, también en momentos de tristeza o de necesidad, allí los tienes. Y también gracias a eso, y quiero dejarlo claro, no existe esa violencia porque hay muchos ojos que te están mirando. No existe la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, porque nunca ha existido en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque son familias ampliadas. Ampliadas. Entonces, si un hombre llega a maltratar a una mujer o a pegarla o a insultarla, queda marcado porque hay muchos ojos que le miran, de su familia, de la familia de la mujer, de los vecinos, de los conocidos, de los amigos, y esto lo rechazan. Esto es lo peor que puede una persona hacer en la sociedad saharaui. Y lo deja marcado. E incluso para volverse a casar o intentarlo, queda marcado. Este es el señor que le ha pegado a una mujer es expulsado una vez. Por la comunidad. Por la comunidad. No solamente ese castigo que se le va a hacer, meterlo en la cárcel o castigarlo como sea, sino que también un castigo de la misma sociedad. Esa sociedad abierta, y creo que la razón de las jaimas que están abiertas por las 4 puertas, ese es uno de los valores que tiene el pueblo saharaui, que son valores de verdad, que creo que muchos deben de aprender de estos valores. Que una querida investigadora argentina escribía por allí que además hay un legado ancestral de las culturas nómades, que es que no acumulan, que no habitan el territorio para poseerlo, para hacer de ese territorio un enclave. Vamos ligeros de equipaje. Claro. Exacto. Y con más razón. Siempre hemos sido ligeros de equipaje por ser nómadas. Y ahora con más razón, porque pensamos siempre que volvemos, retornamos mañana. La visita del presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos es un gesto más del apoyo al reclamo saharaui para que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y se convoque un referéndum de autodeterminación en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Sos parlamentaria africana, sos vicepresidenta del Parlamento africano. ¿Crees que es posible un panafricanismo que cobije y que le dé una solución
al pueblo saharaui. Sí, Un sí. panafricanismo además que logre quitarse de encima las injerencias extranjeras, europeas sobre todo. Ese es nuestro problema. En África nuestro gran problema son las injerencias exteriores, sobre todo las injerencias, y lo quiero decir bien claro, dejarlo bien claro y muy en alto, las injerencias de Francia en muchos países de África, desgraciadamente. Está en ello, el panafricanismo actual es una realidad irreversible. Es la única y última situación colonial Sí, que queda exacto, en África. somos la última colonia en África. Además que tú seas una de las vicepresidentas del Parlamento africano es una señal clara. Es una demostración, ¿no? Claro, de la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos de África con la causa saharaui, y de hecho el Parlamento africano siempre ha tenido resoluciones condenando la violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas, apoyando la autodeterminación del pueblo saharaui y apoyando siempre las resoluciones de las Naciones Unidas en cuanto a la solución de este conflicto. Finalmente llegamos a uno de los puntos donde puede verse el muro construido por Marruecos. No podemos acercarnos. Es una barrera de arena, minada de punta a punta y custodiada por más de 100.000 soldados marroquíes. Del otro lado del muro, las riquezas pesqueras y mineras de los saharauis. De este lado, el desierto. El muro y los campamentos de refugiados son un testimonio de la injusticia y los estragos del poder colonial en África y del cinismo de una Europa opulenta que explota las riquezas del Sahara ocupado y envía migajas de sus ganancias en ayuda humanitaria. Zulma, ¿cómo te explicas la vigencia del sueño del retorno a la tierra propia 42 años después? Hay un dicho árabe que dice que hay que rezar y creer en Dios como si te fueras a morir mañana. Pero hay que luchar también por la vida como si vas a vivir eternamente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra lucha está presente, nuestro retorno está presente. Todo lo que hacemos, llevamos más de 42 años y seguimos sin hacer nada definitivo en cuanto a las construcciones aquí. Sí es definitivo nuestra formación, nuestra preparación, nuestras instituciones, cada vez queremos que maduren más y que se tengan mejores resultados, pero en cuanto a vivir en las jaimas, la construcción, venimos con el pasaje en la mano. ¿Te sentís una sobreviviente, Zulma? Sí, sí. Y sobreviviente de los campamentos de refugiados, porque los primeros años todo tipo de enfermedades y de necesidad hubo. O sea que los que nos hemos salvado, pues fue un milagro. Sin embargo, te cuesta dar testimonio, ¿no? Cuando, sí, bueno, le cuesta a cualquiera, creo. Uno testimonia una experiencia traumática y naturalmente poner en palabras una experiencia traumática es complejo. Es difícil, de verdad que... Pero bueno, en Argentina hace años venimos elaborando una experiencia que ha sido la de la última dictadura. Sí, sí. Una
experiencia que nos hermana, ¿no? Sí, sí, la de exacto. la desaparición forzada, Sí, sí. la de la prisión. Pero el testimonio en el caso de los saharauis es hablar de una experiencia que no acaba, que está... No acaba, que está presente, por eso. Esos sufrimientos son presentes, son un presente que está allí el día a día y que sufrimos. Y que verdaderamente yo, te digo, sinceramente, yo no puedo dar un testimonio porque sufro pensando y porque veo imágenes, voy recordando cosas tan difíciles que nunca pensé que iba a vivir para poderlas contar. He vivido, pero no puedo contarlas. Sufro. Hay poco tiempo para detenerse, ¿no? Sí. Y pensar en todo lo que Sí, quedó sí. atrás Sí, con sí. este presente. Sí, sí. Exacto. Suelma, solemos terminar estas conversaciones con un pequeño juego que viene de la mano de una foto. La foto es esta. El juego es que te mires en esa joven, en los ojos de esa joven, Suelma Beiruk, y que imagines que fuera posible un diálogo entre las dos. ¿Qué te parece que te diría ella Yo al creo verte hoy? que me dice, yo creo que me dice, y estoy segura de ello, que tengo que seguir y que la victoria es segura y que luchando se consigue lo que queremos y lo que nos ponemos como objetivo. Y creo que es eso lo que me está diciendo Suelma desde hace muchos años y le confirmo de que sí, de seguiré mientras viva, seguiré luchando por el retorno a mi patria, por recuperar mi tierra y por ser independiente, todo el pueblo saharaui. Me parece que ella también se emocionaría mucho si te viera, ¿no? Sí. No imaginaría que hoy Suelma fuera una parlamentaria Sí. panafricana y con esta garra, ¿eh? Gracias, Sí. Suelma. Gracias a ti.